Bueno, ahora vamos a recibir a nuestro primer invitado, un querido amigo, el licenciado Fernando Peiró. Hola Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, Sana. sí. ¿Qué pasa con la cabeza de uno? Estábamos hablando del hecho de que a veces uno se olvida de las palabras. Sí, no, bueno, Eh, estamos distraídos un poco, ¿no? Sí, Pero en realidad yo creo que para poder centrarnos sí, necesitamos tener un nivel atencional muy enfocado. sí, Y muchas veces cuando nos despertamos a la mañana, bueno, están un montón de cosas que están ahí en esa nube, como queriéndose ordenar, sí. ¿vale? Entonces por ahí es probable que una de las técnicas es escribir todas las cosas que uno quiere para ponerlas en práctica al día siguiente, pero vos viste que nos pasa, como recién de que nos cambiamos los nombres, que no sabemos ni... Yo recién te decía cuándo comienza El otoño. el otoño. Hoy, Resulta que ayer comenzó el yo decía, otoño. hoy comienza, o ayer comienza el otoño y comienza hace un mes, así que bueno. Casi me hace meter la pata de decir feliz otoño. Y Bueno, bueno, eso pasa, ¿no? Eso pasa porque a veces uno también tiene muchas cosas en la cabeza, hay mucha probablemente. información y es como la computadora que también necesita resetearse, ¿no? Cierto, qué buena Sí, comparación, hay es que cierto. resetearse un poco. Hay que resetearse. Muchas veces uno se resetea y sigue descompuesta la computadora. Claro, vos me decías algo importante que el sueño, ¿no? Que el sueño también El sueño es un tema bien es importante. muy El importante. asunto es que no se duerme bien. Y yo creo que tiene que ver con los alimentos de la información que uno ponemos en el día, Ajá, sobre todo a la noche. sí, Hay tres momentos donde nuestra energía cae, que son los momentos más receptivos que tenemos. Uno es a la mañana, ¿sí? Que estamos en otro nivel de conciencia, entonces somos muy perceptivos. Son momentos donde nosotros podemos, por ejemplo, escribir nuestras metas o declararlas en positivo y en presente. Eso sucede a la mañana, a la hora del almuerzo y finalmente a la noche. Entonces, evitar, por ejemplo, por eso vas a sí. ver que en los hábitos de la comunicación social son los momentos donde realmente se divulga la información, porque es para que penetre, porque uno está bien receptivo. Sí, sí, a Es la justamente mañana. a la mañana, al mediodía y a la noche, igual que los noticieros. Entonces, si uno quiere evitar todas esas malas noticias, bueno, yo estoy en un canal de televisión diciendo Sí, eso, pero bueno, habría que evitar escuchar noticias a la mañana, escuchar noticias al mediodía y escuchar sobre todo a la noche, porque ese alimento uno duerme y sigue la mente laborando internamente todo lo que escuchó finalmente. Entonces, ajá. lo Lo ideal mismo cuando uno sería, se duerme con el televisor. claro, ahora, si uno pone una música de relajación y duerme, haga de cuenta, la mente empieza a tener otra estructura en cuanto a la manera de las dimensiones en la cual va a conectarse en ese momento. De hecho, hay información hasta científica que se habla de lo que se denomina el doble cuántico, que es un tema Sí, bien interesantísimo, que se conecta justamente en un espacio de tiempo llamado REM, que es cuando con nuestros ojos empiezan a estar en movimiento y entra ya en el sueño. sí, Y esos 6 minutos es donde uno podría conectarse con esa conciencia que es nuestro otro yo en otro plano, que dicen que va a una velocidad mayor que la luz y pasa por 3 tiempos en el mismo momento, es decir, pasa sí. por el pasado, por el presente y por el futuro, y en función de la información última que recibió, ¿vale? Por eso una pena noticia no sería lo indicado, construye nuevas alternativas de futuro, nuevas puertas hacia el futuro, y de esas elige la mejor. Es como en otro yo que anda a una velocidad hacia el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, y dice, bueno, la mejor opción entre todo esto que he visto es esta, entonces nos abre ese portal. Ah, mire Entonces qué dice que uno puede, esto sí, es científico, lo dice Jean-Pierre Mallet, es sí, un científico que habla sobre el tema del desdoblamiento del tiempo. sí. Pero aplicado en la vida humana sería interesante conectarse en ese momento y pedirle, por ejemplo, que resuelva una situación. Entonces, este otro yo que pasa por el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, Sí. que va a una velocidad mayor que la luz, luego nos transfiere la información a través de la intuición. Ajá. Porque a veces uno Sí, resuelve en el dice que sueño, ¿no? 39 días es lo que dura el proceso para la resolución de conflictos. Ajá. Igual que el Sí, tiempo
Sí. de lo que duró, digamos, como concepto, como alegoría, los 40 años, que fueron primero 40 días, que luego se convirtieron en 40 años del pueblo de Israel, el tema de llegar a su tierra prometida. O sea, Sí. entendamos el tierra prometida como la solución de un conflicto, por ejemplo. Ah, perfecto, perfecto. Esas son cosas que se mencionan en estos tratados científicos. Es decir, no es algo Sí, sí, sí. que está simplemente Si no es empírico estudiado o simplemente científicamente. fantasioso, sino estudiado y anda por el mundo revelando esta información que surge de una primera información que se llama el desdoblamiento del tiempo. Qué interesante, Sí, no, bien ¿no? O sea, que uno pueda resolver los problemas, porque a veces uno resuelve problemas. En el sueño se resuelven problemas, Correcto, se correcto. sana Ese también está conectado. Por eso que relaciones, es ¿no? importante saber ¿Y cómo cómo me hay que hacer? siento en el momento que me voy a acostar. Una de las cosas que yo recomiendo Sí, a ver, es que, haz de cuenta, una pareja, tú hablabas del tema de la foto de familia recién, sí, la pareja, haz de cuenta, se va a acostar enojada. Esa información abre nuevas puertas que no son para nada benéficas. sí, Entonces siempre es importante, por más que estemos enojados, hacer la diferencia o el entendimiento entre que una cosa es un sentimiento y otra cosa es una emoción. sí, Yo le puedo decir a la persona que amo, yo te amo, aunque en este momento estoy enojado. sí. ¿Me explico? Entonces, que tengas una buena noche, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y me duermo. Dormiré enojado, pero tengo una relación con la persona que amo en otro contexto. Ahora, si yo me enojo, me doy vuelta y espalda con espalda, y al otro día no nos hablamos, nos lavamos los dientes con mucho más fuerza todavía, nos sacamos el brillo de pasarme el cepillo de lo enojado que estamos, Sí. bueno, la vida empieza a tener otra estructura. Entonces es importante que en esos momentos, el inicio del día, el mediodía y al final del día, ya cuando nos vamos a dormir, nuestros pensamientos sean evolutivos, sean pensamientos constructivos, llenos de alegría, de Positivo. felicidad o de gratitud, que sería para mí tal vez una de las formas de mejor conexión, porque para mí decir gracias es como un mantra, Exacto. es como la mejor oración que podemos darle al universo. Al universo. ¿Vale? De hecho tiene tantas letras como colores tiene el arco iris, digo yo. Ah, tiene En uno de mis libros, sí, justamente. 7 gracias, tiene 7 letras. 7 letras como colores tiene el Ah, el arco iris. 7 así es se lo un número. menciono. Bueno, después podríamos hablar sobre la numerología. Bueno, cuando quiera Fernando, hablamos. porque los 7 es números un número también tienen importante. un significado muy importante, ¿no? Por supuesto, de hecho, Cristo dice perdonar 7 veces 7, así que el número 7 es un número 7 importante. veces 7 siempre. Siempre. Fernando, bueno, ahora hablemos de tu libro, que ya lo presentaste. Del más reciente. Bueno, a ver, hablando de número, este es el número 11, Este es pero el el número número 11. 11 tiene un No, te significado. digo el más reciente porque la gente me dice, ¿cuál es tu último libro? Y yo digo, la verdad no sé cuál es mi último libro, porque no sé cuándo yo dejaré este plano y me iré a otro. Entonces no es mi último libro, es mi más reciente libro. El más reciente lo publiqué el 11 de marzo, justamente. 11 de marzo. Haciendo coincidir justamente las 11 claves para vivir la vida, Sí. el nombre del libro, con la presentación el día 11 de marzo. Y el libro número 11. Y además el libro número 11. 11. Entonces lo hice coincidir. Bueno, ¿cuáles son esas claves, Fernando, que vos vas desarrollando Bueno, son en este libro? 11 claves que estaremos mucho tiempo, pero Sí. tal vez si tendría que elegir entre todas las claves, que son todas importantes, por decir un ejemplo, una es el tema de volver hacia la mirada interna y poder hacer desapegos importantes, que lo hemos hablado en algún momento. Sí. Otro es el contacto con el niño interno, que es un arquetipo que tenemos los seres humanos, tal vez desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, donde Carl Jung habla, por ejemplo, del arquetipo del niño interno, y que lo que pretende es decir que tenemos nosotros la experiencia de ese niño que en algún momento de la vida, en esa etapa de niñez, al no tener las herramientas de conciencia para resolver una situación, desde cosas sencillas a cosas fuertes, nos quedamos con todos esos sentimientos de miedo, de resentimiento, lo que fuere, en el adulto que somos. Ajá. Entonces hay que liberar ¿Cómo se hace esa liberación? Esa liberación se hace a través de visualizaciones, de volver a recordar el tiempo pasado donde ocurrieron los sucesos,
perdonarlos, agradecerlos y liberarlos. Sí, O visualizaciones, como por ejemplo, recordar cuando uno era niño, pero a la vez estar nosotros posicionados como adultos, sí, arrodillarnos, abrazar a ese niño que somos nosotros mismos como si fuésemos los padres, sí, sí. nada más que nosotros, nuestros dos yo, el yo presente, el adulto y el yo niño, abrazados y decir, está todo bien y soltarlo que se vaya feliz y contento. Son técnicas, por Sí, sí, supuesto sí, que son esto es algo técnicas. muy sencillo, muy fugaz lo que estoy comentando. Entre otras de las claves, ese es un tema importante del niño, pero una de las claves que yo creo que tiene mucha significancia, que lo comenté justamente ayer Sí. en una presentación del libro en una feria internacional que se hizo a nivel virtual en Estados Unidos. Me invitaron, tuve el honor de estar Qué frente lindo. a esta feria. Y justamente comenté esta clave que me gustaría comentarla, Sí, que sí, es sí. entre todas, para mí la que, ya cerrando casi el libro, hablo de esta clave y de otra que se llama el autorrobo, que es cuando yo me robo mis posibilidades, ¿no? El autosaboteo. Pero anterior a esta, hablo de lo que denomino los 4 habitantes. Ajá, ah, Y cuatro. los Sí, 4 habitantes. Y yo sí, lo que digo es lo siguiente, esta alegoría es importante para que las personas en este momento reflexionen, ya que estamos en el fin de semana, sí. en otoño, En que nos da otoño. la posibilidad Que ya hace un mes que estamos en otoño. que es un mes que estamos en otoño, reflexionar eh, en este contexto de posibilidades de darnos cuenta del valor de nuestra existencia. Entonces, lo que planteo es que hay 4 habitantes en una casa, Sí, ¿sí? El dueño de casa, la dueña de casa, el sirviente de la dueña y el sirviente del dueño, sí, ¿sí? Están en la casa, sí. conviviendo. El dueño de la casa se va de la casa, siempre, y cada vez que se va de la casa a hacer todas sus labores, la dueña de casa lo extraña. Sí, Ahora, cuando regresa el dueño de casa, trae regalos, se beneficia, obviamente, la esposa se pone contenta, la dueña de casa y también los sirvientes, porque trae claro. regalos. Otras veces el dueño de casa se va y se la lleva a la dueña de casa y la casa queda sin los dueños, Sí, queda con los sirvientes. ¿Te sí, sí. imaginas el lío que hay ahí? Claro, claro. Cuando regresan ponen orden, ¿vale? Ahora, la alegoría es que el sirviente de la dueña es el corazón. La casa somos nosotros, nuestro Sí, cuerpo físico, sí, sí, sí. nuestro cuerpo, la carne y el hueso. Entonces, el corazón es el sirviente y la dueña de casa es el alma. Entonces, el alma tiene su sirviente que es el corazón. Y luego tenemos el sirviente del dueño que es el intelecto y el dueño, ¿sí? El amo de la Sí. casa es el espíritu. Entonces, cuando esos 4 habitantes están en armonía en la casa interna, en nuestro cuerpo, algunos le llaman el templo, bueno, le Sí, llamamos la casa, hay armonía. Entonces, cuando el espíritu se va y regresa, el alma se pone contenta como el intelecto y como sí. justamente el corazón, porque trae revelaciones, intuiciones Ah, y todas estas cosas maravillosas que nos pasan muchas veces, la observación de los milagros de todos los días. Pero cuando el dueño de casa, el espíritu, y la dueña de casa, el alma, se van del cuerpo, que implica no que nos moramos, sino que nos desconectamos de esto, sí, que estamos siempre pregonando en el ego, lo que pasa internamente es que estos sirvientes, el intelecto y el corazón, están en disputa todo el tiempo. sí, Entonces exacto. somos demasiado racionales, somos demasiado emocionales y no nos ponemos de acuerdo. Y entonces uno se enoja con el otro, con uno mismo, está disconforme, frustrado, incluso hasta autosaboteos hay en ese proceso. Pero El cuando auto regresan los sí, dueños sí, es donde se pone orden. Por eso es sí. importante estar conectado con estos 4 habitantes. Qué bueno, que serían el espíritu, el alma, Claro, ser el espíritu, el alma, que son los el dueños de la casa, el intelecto intelecto y como el sirviente corazón del espíritu y el corazón como sirviente del corazón, perdón, del alma. del Entonces es alma. importante que cuando nosotros lleguen los momentos que, como recién comentábamos, de a la mañana levantarnos, al mediodía y a la noche, y bueno, conectarnos con la gratitud, porque la gratitud nos pone frente al presente y darnos cuenta de todas las cosas que vivimos, que tenemos, con las que contamos, y no estar todo el tiempo observando desde los ojos de la escasez
todo aquello que nos falta y que nos entristece, porque siempre es O- mejor o- el césped del vecino que el nuestro. Sí, o a veces te da miedo el futuro, ¿no? O sea, a veces decís qué va a Correcto. pasar, el Estamos futuro, con esa permanente incertidumbre incertidumbre de y lo que va a no pasar. vivimos ni en el presente, Sí, tampoco en el pasado, ni en el pasado siempre estamos. sí, Porque en realidad el futuro, ¿sabe qué pasa? Que el miedo tiene que ver con una acción de la ausencia de perdón del pasado. sí, Entonces a mí algo en el pasado me ocurrió que me lastimó, me sentí mal, me frustré, tuve resentimiento, lo que fuera, me dolió. Y yo no quiero que me vuelva a ocurrir. Entonces cuando observo el porvenir, el futuro, no quiero que me pase, entonces temo. Entonces, si yo perdono el pasado, por eso la importancia de volver al niño interno, porque sí, generalmente las cosas que nos suceden vienen de esa época, la época de la niñez hasta los 9 años. Cuando nosotros podemos resolver estos conflictos, nuestra relación con el mundo es diferente. Y la relación de nuestro mundo personal es diferente. claro. Por eso que es importante la primera conexión con sí mismo, con el poder observar cómo somos, cómo actuamos, y tal vez la manera de observar no sea observarnos desde sí mismo, sino como si fuésemos un tercero, como Claro. si nosotros Bueno, observamos a otra persona, cómo actúa. Esa manera es una eso es manera bueno, muy ¿no? interesante. Observarse desde como si uno fuese otra persona y observar nuestro Correcto, comportamiento, correcto. Y por ¿no? supuesto, contar con criterios de personas que realmente nos aman y que pueden decirnos verdades y no ocultarnos y quedarse callados. Eso es importante que el otro diga, ¿qué virtudes piensas que tengo? ¿Qué cosas crees que yo puedo mejorar? Ese tipo de conversaciones por lo general no surgen. Sí, Se habla de fútbol, de política, de chusmerío, tal vez de de la Tinelli. vecina, de Tinelli, de lo que fuera, de moda, Sí. pero nos olvidamos de preguntarnos cosas importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son tus anhelos más profundos? Sí, ¿O qué podemos mejorar de mí para ser una mejor persona? ¿O cuál es mi mejor versión? ¿Qué es lo que me destaca, me caracteriza? ¿Qué es aquello que puedo modificar como actitud? ¿Cuáles son las mejores virtudes que puedo incorporar en mi vida? Hay un montón de información que se requiere para poder encontrar muchas veces espacios en los cuales la soledad no es temida, sino momentos oportunos para poder crear, para poder volver a lo lúdico, para poder meditar, para poder reflexionar, para poder crear situaciones nuevas, resolver conflictos importantes. para poder Estos jugar espacios. también, ¿no? Porque yo creo que el juego, Es el que el aspecto canto, la lúdico es alegría, justamente una parte exacto, del niño. el niño. ¿Saben por qué? Porque nosotros desde niños nos enseñaron a querer ser los próceres del futuro, a tener el éxito, nos meten en la universidad para que salgamos con el título bajo el brazo, a enfrentarnos hacia lo que llamamos el éxito, y después empezamos a darnos cuenta que la cosa no es así. Claro, Entonces nos enseñaron solo a tener metas y obtener metas y obtener metas y obtener, y nos olvidamos de ser. Entonces estamos en una rueda prácticamente nociva, que es hacer para tener y tener para hacer para tener y tener para hacer, y nos olvidamos de ser. Entonces cuando nosotros somos, nuestro hacer está sustento sobre nuestro ser. claro, Y hay por una tanto raíz. el bienestar, que sería el resultado, es diferente, porque una cosa es el bienestar en función del tener y otra cosa es el bienestar en función del ser. Y ahí cambia la historia, porque yo puedo no tener suficientes cosas y sentirme pleno, feliz, en armonía, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero y es infeliz. Es decir, Es no infeliz. pasa por tener, Sí, sí. pasa por ser y por el hacer conectado con esa energía del ser que nos permite, por decir un ejemplo, transitar un alto propósito, por decir un ejemplo, darnos cuenta que el servir al otro es una de las cosas más importantes de los seres humanos y donde nosotros nos El servicio, ¿no? despersonalizamos. Es verdad que el servicio es lo más importante. El servicio es el punto de partida del despersonalizarnos del ego, desplazar el ego a un costado y dejar, como yo digo, de ser vasijas. ¿La vasija qué quiere? Recibir, 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 recibir. Y otra cosa es la luz que quiere dar, que quiere iluminar. ¿No? Son principios de la Cábala, Sí, pero de todos modos son principios que son aplicados a la vida personal. Entonces yo digo, bueno, esta acción que hago, ¿me beneficia a mí solo o también beneficio a todos los que se involucran en
actitud que estoy desarrollando. Ahora, si solo me beneficia a mí y el resto no, es egoísmo. Egoísmo. Y por tanto termino solo Sí, en la vida. Porque uno se da cuenta cuando una persona solamente tira para uno, como dicen aquí, ¿no? claro, que quieres todo para ella, Claro, ella, claro. ella, Entonces hay ella. mucha gente que solo está acostumbrada a recibir, recibe y no da, nunca da. Por eso las relaciones de pareja, las familias, los ámbitos laborales, debe haber una comunidad de dar y recibir permanente. Y porque siempre ese es como una flujo es rueda, importante. Fernando, ¿no? Porque cuando una se rueda. da, se recibe. Después, aunque no recibas, vos me das algo y tal vez yo no te lo devuelva, pero en algún otro momento lo vas a Es que recibir lo de que otra pasa es que es una persona. ley, se llama la ley del dar. Lo que yo Ajá. doy, recibo multiplicado. Ajá, Dice que uno cosecha el 30, el 60 y el 100 por uno. Bueno, la cosecha significa el resultado de una siembra que doy. Entonces, la calidad de la semilla que yo pongo en el surco, así va a ser lo que voy a recibir. Por tanto, si soy consciente de qué es lo que yo estoy dando, cómo me estoy comportando a nivel mental, a nivel verbal y a nivel de comportamiento, en esos tres niveles, así va a ser la retribución que voy a tener. Entonces, si uno quiere saber qué es lo que está dándole a la vida, lo que tiene que observar es qué es lo que está recibiendo. Un tema importante, son sí. preguntas importantes. ¿Qué estoy recibiendo de la vida? ¿Cómo me siento? ¿Me siento con gratitud o son palos que te recibo todo? Bueno, quiere decir que yo estoy de alguna manera dando palos. Claro. El asunto es que el recibimiento es multiplicado a lo que yo doy. Si yo doy 1, recibo 10. Así es. Entonces es importante que nos hagamos preguntas. Por eso el tema hablaba de los 4 habitantes. Sí, Estar viendo, por eso que el tema del razonamiento tiene que ver con el proceso intelectual, que es el sirviente del espíritu. Y el corazón, conectarnos con el corazón, donde están las intuiciones. La intuición es la conexión con la verdad en el presente. No hay pasado ni futuro. La intuición surge en el presente, en tu aquí y ahora. así es. Por eso es importante seguir las intuiciones y no razonarlas, porque al razonarlas ya la pasaste por la experiencia del pasado. Bien. Fernando, yo te agradezco mucho tu presencia. Gracias por estar. Tenés que venir porque siempre que Cuando venís quieras, yo siempre estoy dispuesta. tenemos muy buenas devoluciones y eso es lo lindo, Gracias, ¿no? gracias, Que bueno, siempre qué hermoso. todo lo que vos das, yo creo que llega mucho al alma. A mí me cambia en el momento en que estoy con vos, ya se produce así un Bueno, proceso interior y yo creo me pasa a mí también, yo por que ahí digo y obviamente entra en mí. exacto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias, Nos gracias por esta encontramos invitación. prontito.